¿Te gustaría saber si los adventistas son una secta falsa del cristianismo o si realmente son una iglesia verdadera? Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. En un video que estuve viendo recientemente en internet, plantea algunas cosas sobre los adventistas y me resultó interesante. Yo quiero que se sepa, yo soy adventista por tradición eclesiástica, pero este canal no es sobre temas adventistas. Yo trato temas que tienen que ver con filosofía teológica, con lo que tiene que ver con teología, el estudio del texto, problemáticas de iglesia, sociedad, problemáticas en general del texto denominacionales y todo eso. Y esto es parte de lo que podemos hacer. Ya he estado haciendo algunos videos en cierta dirección y me ha interesado el poder hacer esta reacción a este video que he visto. Así que espero que si eres adventista, este video te ayude a entender un poco más lo que crees, y si no eres adventista, que este video te ayude a tener un poco más de pausa cuando piensas en la iglesia como supuestamente una secta. Pero veamos lo que el video dice y la evaluación que hacemos. El primero de los videos que vamos a evaluar es un video preparado por Evangelio Puro, y lo elegimos porque el alcance de este canal es de más de 630,000 suscriptores, y además este video ha tenido más de 810,000 vistas, de modo que lo hace uno de los videos de más alcance, y creo que entonces es un buen punto de partida. Vamos a estar evaluando algunas cosas que ellos plantean y evaluando las posiciones o las conexiones lógicas que se hacen aquí, para que podamos entender que aun si yo estoy en contra de algo, lo que yo debo hacer es justo, tener un pensamiento crítico para poder decir lo que es correcto decir de algo, en este caso de los adventistas del séptimo día. En primer lugar, definamos qué es una secta. Una secta es una deformación del cristianismo. Las sectas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas, rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. Predican otro evangelio torciendo la verdad. Luego de esta definición de secta, nos toca analizar si la iglesia adventista encaja en esta definición. Bien, entonces ella nos da esta definición, la cual encontramos apropiada para definir o determinar qué es una secta. Ahora ella tiene que pasar por obligación a mostrarnos cuáles cosas o enseñanzas bíblicas la iglesia adventista acepta, cuáles enseñanzas bíblicas la iglesia rechaza y cuáles nuevas doctrinas la iglesia agrega. Es decir, esta definición es prestada precisamente para eso, para que podamos ver esas tres cosas en la iglesia adventista. Para eso, en este video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Veremos tres características de las sectas y de inmediato iremos comparándolas con las características de la iglesia adventista. En vez de adentrarse a buscarme cómo los adventistas encajan o quedan, son comparados con ella en esta definición, ella no hace eso, sino que ella va a pasar ahora a buscar características, pero no utiliza el mismo elemento de definición que ella había dado. Y es interesante que no lo haga porque esta definición yo puedo aplicársela a mucha gente. Por ejemplo, yo pudiese aplicársela a los calvinistas, quienes creen que la salvación ya está predeterminada, que la salvación no está abierta a todo el mundo, sino que Dios ya preseleccionó, predestinó a los que habían de ser salvos. Eso es una doctrina que la mayoría de los cristianos entendemos que no es bíblica, que es antibíblica. Y eso entonces es un evangelio diferente. Yo podría acusar a un calvinista de ser miembro de una secta. Sin embargo, usted no va a ver eso típicamente porque hay algunas otras características que no se dan, pero indudablemente que el evangelio del calvinista es un evangelio en donde no hay libertad de decisión, sino que ya Dios eligió por ti. Cuando naciste, tú estás determinado para salvación o para perdición. Eso enseñaba Calvino. En primer lugar, las sectas se caracterizan por tener profecías falsas que son promovidas como nuevas revelaciones o como especulaciones basadas en interpretaciones erróneas de las escrituras. Bien, profecías falsas, eso es algo que me gustaría poner muy en claro. ¿Qué significa una profecía falsa? Una profecía falsa tiene que ser una profecía que no existe en la Biblia, porque si está en la Biblia no puede ser falsa. Lo que pudiese ser erróneo o falso sería la interpretación, ¿verdad? Entonces, ella utiliza aquí a Guillermo Miller, esa es la foto de Guillermo Miller,
para hablar de una profecía falsa. Ahora, tú puedes decir que la profecía era errónea o la interpretación fue errónea, porque en realidad la profecía no es falsa. La profecía está en el libro de Daniel 8 y en el libro de Daniel 9. La profecía está ahí. La interpretación puede ser errónea, pero falsa significa que había una intención de engañar a través de esa profecía. Falsa también puede significar que no existe en la Biblia y la profecía está en la Biblia. Usted puede estar en desacuerdo con la interpretación, pero la profecía en la cual se basó para sus cálculos Guillermo Miller está en Daniel 8 y Daniel 9. Vuelvo y repito, usted puede estar en desacuerdo con la interpretación, pero esa es una profecía verdadera que está en la Biblia. Si no, pregúntele a su pastor. Daniel 9 tiene una visión explicada que da una profecía de las 70 semanas. El hecho es que hay una profecía. Precisamente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó como un movimiento basado en las enseñanzas de un predicador laico llamado William Miller. Miller, después de haberse embarcado en un estudio personal de la Biblia, en particular Daniel 8:14, se convenció de que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando dicha predicción falló, Miller y sus seguidores ajustaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Pero cuando el Señor no regresó el 22 de octubre de 1844, sus seguidores, conocidos como Milleritas, experimentaron lo que llamaron el gran chasco, pues se dieron cuenta que las enseñanzas y predicciones de Miller habían sido totalmente falsas. Bien, entonces aquí la persona hace algo que es tan peligroso en un cristiano: no tener pensamiento crítico y no hablar con certeza y con exactitud. Que los milleritas quedaron chasqueados, de eso no hay duda, eso se le llama el gran chasco. Eso es algo muy conocido en la historia de los Estados Unidos. The Great Disappointment le llaman en inglés. Que ellos quedaron chasqueados al darse cuenta que todas las enseñanzas y la profecía eran falsas. Y eso es erróneo, porque decir que todas las enseñanzas es decir que todo lo que él planteaba, y lo que está en tela de juicio aquí es el tema de la venida de Jesús en el 1844, y esa no era toda la enseñanza de Miller. Eso era parte de lo que él enseñaba, pero no era toda la enseñanza. De hecho, los cálculos que Miller hizo no fueron cálculos que lo hizo en el vacío. Miller estudió a escritores cristianos que habían escrito sobre temas proféticos, sobre temas de profecía, y él llegó a la conclusión basado en sus estudios y lo que muchos entienden que fue una dirección del Espíritu Santo para él poder llegar a esta conclusión, estos cálculos. Ahora, él puede haber errado, creen los adventistas, en el tipo de evento que iba a suceder, pero al errar en el tipo de evento, no dice eso que hay un error en la veracidad de que un evento iba a ocurrir y ocurrió en ese momento. Ahora, se habla mucho de gran chasco como una evidencia de que la profecía fue falsa, y es curioso que en la Biblia en el Nuevo Testamento específicamente, yo puedo encontrar dos grandes chascos. El primer gran chasco que encuentro en el Nuevo Testamento está claramente en el libro de Mateo. Mateo en sus primeros capítulos habla del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, nadie esperaba que Jesús iba a nacer como un pobretón en un pesebre. Nadie esperaba que Jesús iba a nacer de esa forma. Se esperaba que el Mesías iba a nacer en una forma gloriosa, en un estado de pomposidad, porque era hijo de David, descendiente del rey David, y él iba a tomar el trono de David. De modo que es un chasco que yo pueda pensar que el Hijo de Dios, que el Mesías, nazca en un pesebre rodeado en algún momento de bestias, que unos pastores fueron los que vinieron a glorificar allí el nacimiento, pero en realidad el nacimiento del Mesías fue algo que pasó desapercibido. Número 2, los discípulos vivieron con Jesús por 3 años y medio más o menos, y nunca en la vida pensaban que Cristo iba a morir. Él no podía morir si era el Mesías. Todos los demás miembros del pueblo de Israel nunca entendían ni podían aceptar que el Mesías iba a morir en una cruz como un vil criminal. Sin embargo,
todas las profecías que parecían decir que venía a restaurar el reino y a derrotar a los romanos quedaron chasqueadas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo resucita, encontramos a Jesús yendo a través de la Biblia y mostrando cómo las profecías predecían precisamente eso que había ocurrido. Y ahí despiertan los discípulos. Y ahora entonces los discípulos empiezan a predicar al mismo Jesús con las mismas profecías, pero dándole una interpretación diferente. Es decir, la profecía no era falsa. El problema era el cálculo de cómo iba a cumplirse. Era el error de los judíos como de los discípulos también, que no entendieron al Señor. Ahora ellos ven en la Biblia que las mismas profecías que ellos utilizaron para malentender al Mesías y su misión, ahora las podían utilizar con una interpretación diferente para mostrar al Cristo crucificado y resucitado en esas profecías. Los adventistas dicen eso mismo, que lo que Guillermo Miller hizo fue explicar la profecía. La profecía está en la Biblia. Él hizo una interpretación que creemos es correcta, aunque el evento que él predijo era el incorrecto. Y eso es un gran chasco a lo que se esperaba que sucediese. Pero vuelvo y repito, esos dos grandes chascos nadie se los despinta a la Biblia. El nacimiento del Mesías fue un gran chasco y la muerte del Mesías fue un gran chasco que tuvo que obligar a una reinterpretación de las profecías bíblicas sobre el Mesías. De modo que entonces aplicarle a los adventistas o al movimiento milerita falsedad porque esto pasó, no necesariamente. La segunda característica de una secta es que tienen revelaciones extra bíblicas y otros libros necesarios para entender la Biblia. Bien. Ahora dice la revelación extra bíblica y otros libros con igual autoridad que la Biblia. Generalmente estos libros son escritos por uno de sus líderes y son necesarios para comprender la Biblia y para la doctrina de la Iglesia. Para nosotros, los cristianos evangélicos, la Escritura es nuestra única y absoluta autoridad. Revisemos este punto que ella plantea. Ella dice, para nosotros los evangélicos, la Biblia es la única y absoluta autoridad. ¿En qué? ¿En qué? Lo primero es que única significa que no hay otra autoridad. Si no hay otra autoridad, eso significa que yo no necesito de un pastor que me interprete un texto bíblico. Ningún grupo cristiano cree en algo como eso. De hecho, ya en un video anterior habíamos hablado sobre la tradición y decíamos que la frase sola escritura no significa únicamente la escritura, sino significa que solo la escritura es la prueba máxima de autoridad. Aquí ella dice que los evangélicos solamente tienen como autoridad la Biblia y eso no es verdad. Como absoluta sí, pero como única no, porque los evangélicos tienen la autoridad de un pastor, de un teólogo, de un intérprete, que se hace bien en escuchar. Lo mismo pasa con los adventistas. Los adventistas tienen y han tenido líderes y autoridades que hacen planteamientos y estudios y la gente los lee, los compara con la Biblia y concluye que tiene sentido. Eso pasa en todo grupo religioso, de modo que es una falsedad lo que plantea sobre la teología evangélica este video, porque no es la Biblia la única autoridad. Porque si decimos única significa que usted no puede escucharle a más nadie que le hable de la Biblia o trate de explicarle cosas. Entonces, cuando yo voy a predicarle a alguien de la Biblia, no debería predicarle, debería decirle, mira, aquí está esta Biblia, léela y que el Señor te dirija. Porque si yo le explico la Biblia, ya soy una autoridad, porque la persona puede hacerme caso, porque yo tengo más tiempo en el Evangelio. Entonces, sería ilógico que alguien diga que eso está mal. La Biblia no es la única autoridad en la iglesia. La Biblia sí es la máxima autoridad. Yo quiero que usted escuche esto que ella dice, porque ahí vuelve de nuevo el mismo problema de los críticos. Esto puede pasar muy bien para gente que cree, como creen los seguidores de este video, pero no para alguien que piense. Para alguien que piense no es tan fácil. Entendemos que la palabra de Dios es inspirada, infalible, autoritaria y suficiente y útil para todas las enseñanzas en la iglesia, según 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Ella dice una serie de cosas sobre la Biblia que el texto dice, pero ella agrega una palabra que no existe aquí. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El texto no utiliza la palabra suficiente. Suficiente significa que es lo único. Y el texto aquí no dice suficiente. Si Pablo lo hubiese puesto, yo no tengo problema, pero aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No dice y es suficiente, es decir, ella es lo único. Yo como cristiano puedo constituirme en una autoridad para ayudarte a mejorar en áreas, aunque mi autoridad no puede estar por encima de lo que la Biblia diga, pero si lo que yo te digo no contradice a la Biblia, entonces tú haces bien en poder seguir algo que yo te puedo estar diciendo. De modo que el plantear que la Biblia es la única autoridad es erróneo, porque la Biblia en ninguna iglesia es la única autoridad, es la máxima autoridad. Pero autoridad tenemos en todos los grupos religiosos, y vuelvo y repito, eso no tiene nada de malo, porque lo único es que hay que evitar que la Biblia esté por debajo de alguna otra autoridad. Los adventistas insisten que la Biblia es su único credo. Sin embargo, aunque afirman creer en la Biblia, al mismo tiempo tienen un compromiso inmovible a las profecías de Ellen G. de White, las cuales ven como autoritarias en la iglesia. Un adventista puede fácilmente responder a eso, porque el adventista entiende, porque así mismo lo escribió la hermana White, así mismo lo hemos entendido siempre, que lo que la hermana White diga, si contradice a la Biblia, entonces la Biblia está en primer lugar. Si lo que la hermana White dice sobre la Biblia está en armonía y lo único que hace es expandir el entendimiento, la interpretación de algo, no hay ningún problema en eso. O sea, yo no veo cuál es la dificultad. Aún si ella dice el Señor me reveló, ¿cuál es el problema con que ella me esté abundando sobre algo? De modo que tenemos que tener cuidado de acusar a los adventistas de que por el hecho de que le dan autoridad a los escritos de la hermana White, ya por eso ellos son una secta, cuando en realidad los adventistas le dan autoridad, o reciben autoridad, o ven con autoridad sus escritos, precisamente porque la Biblia o no le quita valor a lo que pueda decir un llamado profeta, si el profeta está bien calificado y descrito como la Biblia lo presenta. Es decir, si lo que el profeta dice no va en contra de lo que la Biblia plantea, yo no veo cuál es la dificultad que tenemos. Aun si no estoy de acuerdo con la profecía que pueda tener o con la interpretación, si no está en contra de lo que la Biblia dice, tenemos que tener cuidado de no estar haciendo acusaciones alegres, que es lo que yo creo que se hace en este video. Enseñan lo siguiente: uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Ahí no hay nada malo, ahí no hay nada malo. Lo que está diciendo es que ella es una voz autorizada, sus escritos son una voz autorizada, no son la máxima voz autorizada, esa es la Biblia. No entiendo cuál es la dificultad que pueda tener una persona no adventista con ese punto, porque la Biblia no previene el que pueda haber voces autorizadas. Como pueden ver, este es un punto muy grave y peligroso, que precisamente es característico de una secta. Para los adventistas, las profecías de Elena de White son dirección, instrucción y corrección para la iglesia. Pero, ¿por qué es peligroso ese elemento? Porque eso no va en contra de la Biblia. Esta idea de que toda visión tiene que estar en la Biblia es errónea, porque es que la Biblia no dice que va a haber solamente visión en la Biblia. De hecho, el libro de Joel, capítulo 2, dice de que al final del tiempo, los jóvenes, los ancianos tendrán sueños, visiones. Esto me tiene que hacer pensar a mí que si eso ha de cumplirse de nuevo hacia el final del tiempo, entonces habrá visiones y sueños fuera de lo que está escrito en el texto bíblico, y ellas solamente tienen que ser evaluadas con lo que dice la palabra. Y si va de acuerdo con lo que la palabra dice, no hay ningún tipo de dificultad, porque la Biblia no previene que haya visiones y profecías en la iglesia. Eso es lo que creen los adventistas, y este análisis es un análisis muy pobre, intelectualmente hablando, que hace este video, que vuelvo y repito, tiene casi 1 millón de vistas. En otras palabras, elevan sus profecías al mismo nivel de autoridad que solo le corresponde a la Biblia. Yo puedo entender que hay personas que lo hacen,
Pero el que haya hermanos adventistas que lo hagan es muy diferente a decir que esa es la concepción teológica de la iglesia adventista. Yo no voy a decir que puede haber incluso algún teólogo que en algún momento lo haya visto de esa forma, pero los adventistas tienen a la Biblia como la máxima fuente de autoridad. Y las profecías que puedan tener con la hermana White, repito de nuevo, el concepto es si esas profecías van o chocan con la autoridad bíblica, la Biblia está por encima de ellas. Otra característica de las sectas es que enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. La Iglesia Adventista enseña que Cristo todavía se encuentra completando su trabajo de expiación en el cielo. Esta organización afirma que en 1844, al concluir el período profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Es decir, todavía Cristo se encuentra realizando una obra expiatoria y basado en esto, ni siquiera los creyentes pueden tener total seguridad de su salvación. Esta es una enseñanza totalmente antibíblica. Antes de ir al texto que ella va a utilizar, corregir aquí algo. Los adventistas no es que dicen nadie puede estar seguro de su salvación, porque sí, lo decimos en una cierta medida, como otros grupos también lo dicen. Por ejemplo, los calvinistas no tienen problema con asegurar que yo sienta la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación es predestinada. De modo que yo estoy salvo y no importa cuál sea la situación de mi vida, yo terminaré siendo salvo. De modo que yo tengo seguridad de la salvación. Lo que ella no entiende es que el adventista plantea la inseguridad de la salvación en el sentido de que hoy yo he trabajado y estoy cerca del Señor, pero mañana yo tengo que seguir ese proceso, porque si yo hoy estuve cerca pero mañana no estoy, mi salvación no está asegurada. O sea, la salvación mía no es una vez salvo, siempre salvo. La mayoría de los grupos cristianos no creen que cuando tú fuiste salvo una vez, ya estás salvo para siempre, no importa que tú hagas. Y eso es lo que los adventistas creemos. Ella lo hace ver como que aún tú estés puesto en la mano de Jesús y estés humillándote, llorando y caminando en el camino del Señor, y por la fe creyendo en el poder de su sangre, que aún así tú no estás seguro de que esa es de la salvación. No es eso lo que los adventistas creen. Ella parece plantear como que en sí la muerte de Cristo aseguró ya la salvación, y si ya aseguró la salvación no hay más nada que hacer. Y ustedes van a ver un problema con la interpretación que ella hace del texto, para que podamos entender que esto es un video con muy poco nivel crítico y exegético también. El trabajo de expiación de Cristo fue totalmente concluido en la cruz, según Juan 19:30. Miren lo que es el texto bíblico que ella acaba de citar, Juan 19:30. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Yo quiero que ella me explique dónde dice ahí que el trabajo de expiación de Cristo fue terminado ahí. Yo no lo veo. Eso es una interpretación y yo puedo asumirla a ella como autoridad o no. Yo no la asumo como autoridad en este caso, por lo tanto, ella tiene que darme otra prueba, y la prueba va a ser sistemática. Tiene que buscarme un versículo con otro y conectarlo. Ahí no dice que Cristo terminó la obra de expiación en la cruz del Calvario. Las muertes de sacrificios de animales terminó ahí, y Cristo con eso pone ahora el sacrificio, su sangre, como el pago por el pecado, y lo hizo una sola vez. No tiene que hacerlo constantemente como se hacía anteriormente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Miren por qué es importante. Si Cristo terminó la obra de expiación en la cruz el día que murió, Cristo puede estar expiando los pecados del pasado y del presente cuando Él muere, pero del futuro no. De modo que decir que en la cruz Cristo completó la expiación es decir que todo el que está salvo ya estaba determinado para ser salvo, y eso es predestinación. Y yo no creo que ella esté clara en ese punto de predestinación. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él puede haber expiado los pecados del pasado y los pecados de ese presente hasta que Él muere allí. Pero los pecados del futuro, Él no los puede expiar, o su sangre no los puede expiar, sino que su sangre es la promesa y la seguridad de expiación que se puede dar. Yo cometo un pecado hoy y voy y me arrodillo y pido perdón, y mi pecado es expiado hoy con la sangre de Cristo que fue derramada, porque es
derramada una vez y por siempre. Pero no significa que en la cruz del Calvario Cristo expió mi pecado cuando yo ni siquiera lo había cometido. Esas son cosas ilógicas que a veces el mundo evangélico no tiene tanta claridad y comete estos errores que, claro, de una forma abductiva, un evangélico lo escucha y tiene sentido, oh, no, eso está claro. No, eso no está claro. La sangre de Cristo es dada para estar preparada para los pecados futuros poder ser expiados cuando sean confesados. Cuando tú confieses dentro de 10 años un pecado, la sangre de Cristo que fue derramada 2000 y algo de años atrás, va entonces a salir para decir, esta sangre cubre tu pecado. Ahí es expiado, pero no en el pasado 2000 años atrás. Y ahí es donde está el problema con este planteamiento que ella hace. Y ustedes van a ver cómo se complica más exegéticamente cuando vayamos al otro texto que ella va a plantear. Veamos lo que ella sigue planteando. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Lo primero es que hay que tener cuidado aquí porque los mismos no significa que es la misma sangre. Lo que significa es que es el mismo modo de ofrecer. Pero dice, está día tras día ministrando. Es decir, él tiene que matar día por día una víctima y ofreciéndola muchas veces los mismos sacrificios. Es decir, matando muchos sacrificios constantemente tiene que hacer eso, matando y matando y matando, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, es decir, aquí no está diciendo que Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene una función en un momento de la historia, simplemente cuando Él murió en la cruz del Calvario, sino que dice que Cristo, como sacerdote, no tiene que estar matándose diariamente, sino que Él murió una vez y su sangre es suficiente para expiar el pecado del pasado, del presente y del futuro, presentándolo como sacrificio sin problema, pero un solo sacrificio y no muchos sacrificios como se hacía anteriormente. Dice aquí, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí yo tengo una pregunta para el mundo evangélico. Si Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice todo ha terminado o consumado es, terminó todo el proceso de expiación, ¿por qué entonces Dios no pone a sus enemigos de una vez bajo el estrado de sus pies? Es decir, cuando se escribe el libro de Hebreos, han pasado años que Cristo ya ha ascendido al cielo y el libro de Hebreos pone en claro que todavía los enemigos de Jesús no han sido puestos como estrado de sus pies. Él está esperando eso. La pregunta es, si la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es ese momento absoluto donde expía todo pecado, ¿qué está esperando Dios para poner bajo sus pies a sus enemigos? Hay algo que debe estar pasando que previene que Él pueda poner sus pies sobre sus enemigos. Hay algo que está pasando. Por lo tanto, a Cristo se le ha entregado el trono, pero se le ha entregado todo, casi todo, pero no todo, porque todavía hay una parte que no se ha completado. Hebreos dice, los adventistas tienen un concepto sobre por qué razón no se ha completado ese elemento. Usted puede estar en desacuerdo con eso, pero los adventistas tienen un planteamiento para responder a ese tiempo de espera. Mire lo que dice el texto. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que cuando mis pecados han sido perdonados, no hay que hacer otro sacrificio. Los adventistas no plantean de que Cristo está haciendo sacrificios constantemente. Lo que el texto dice es que Cristo murió una vez y ese sacrificio es suficiente para perdonar mis pecados. Y cada vez que yo cometa un pecado, el mismo sacrificio, la misma sangre, no nueva sangre, no nuevo sacrificio, es utilizado para que yo pueda ser perdonado y ser perfeccionado, santificado. Pero mire lo que dice aquí ahora el versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús,
tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Que esto es un error. El texto en griego dice lugar santo, no lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Entonces, aquí plantea el problema porque Pablo, luego de Cristo haber ascendido al cielo, si asumimos que Pablo escribió el libro de Hebreos, dice que tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, pero que el sacerdote, su trabajo es en el sacrificio y en el santuario. Si no hay sacrificio, no hay santuario, si no hay obra que hacer, no hay necesidad de sacerdote. De modo que entonces hay una contradicción aquí. Si terminó todo, si Cristo completó todo en la cruz del Calvario, ya no hay más nada que tenga que hacerse. Entonces Pablo está utilizando una figura que ya está desfasada, la figura del sacerdote. Una vez ya no exista el sacerdocio o el trabajo en el santuario, el trabajo de expiación, la figura del sacerdote no tiene utilidad. De modo que no sé por qué el escritor sigue utilizando a Jesús aquí llamando a Jesús aquí como sacerdote. Dice aquí, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes? Él está hablando a la iglesia, a los salvos, que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo creo que este texto claramente muestra que aunque Cristo en la cruz del Calvario, su sangre es suficiente para perdonar y expiar el pecado, Cristo hizo el sacrificio allí. La expiación por el pecado no es absoluta ahí, sino que va en el tiempo. Que el pecado se perdona cuando se comete y se confiesa. Y Pablo da a entender aquí que es posible que yo, estando en el pueblo de Dios, yo pueda pecar, y al pecar y no hacerle caso a lo que Dios ha dado y a la expiación que da de mi pecado, yo entonces tiro por el suelo la sangre de Cristo. Y Pablo dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Yo creo aquí que Pablo claramente dice una frase que para los adventistas es clave: el Señor juzgará a su pueblo. El libro de Hebreos claramente está dando a entender que tenemos que tener cuidado. Luego de haber estado en un estado de salvación, yo caiga en un estado de perdición irremisible. De modo que esto no es un asunto que los adventistas han inventado, eso es un asunto que está en la Biblia. Este texto que ella utiliza aquí es un texto tomado fuera de su contexto y da a entender cosas que no están realmente en concepción, no están en el texto bíblico. Escuchemos bien la última parte. Cualquier noción de que Cristo tenía o tiene que completar algún trabajo de expiación adicional en el cielo, como lo enseña la teología adventista, va en contra de Hebreos 10, 11 al 14, y el hecho de que Jesús consumó su labor de expiación en el Calvario. Bien, repetimos, Jesús cumplió el proceso de dar su sangre como perdón, como expiación por el pecado. Pero el texto bíblico no dice que todo lo que debía haberse hecho estuvo hecho, porque pregunta, si todo lo que debía haber hecho estuvo hecho, ¿por qué razón Cristo no terminó con el pecado en el mundo en ese momento y se llevó a los redimidos y transformó esta tierra? Hay que preguntarse. Además, Pablo ya ha dicho que el juicio de Dios incluye el juicio de su pueblo. Resumiendo, estas 3 características que muestra esta persona aquí de que hay profecías falsas, habría que ver, porque las que ella mostró, por lo menos de la profecía de Daniel
8:14 y Daniel 9 no son profecías falsas, están en la Biblia, aun si su interpretación fuesen erróneas. Falsa denota que había una mala intención, lo que en la historia no parece ser el caso de Miller. Hablamos de que hay revelaciones extrabíblicas, no hay ningún problema con eso, porque revelaciones extrabíblicas hay en el Nuevo Testamento, revelaciones extrabíblicas hay en el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo tenemos libros con igual autoridad que la Biblia. En ninguna medida es el criterio de los adventistas que los libros de Ellen White son lo mismo que la Biblia. En la Iglesia Adventista como organización no cree esto, aunque lógicamente hay personas que pueden tener una posición de este tipo. No es la concepción adventista como visión teológica. Y luego la enseñanza de errores sobre la obra redentora de Cristo no es un error bíblico. La Biblia enseña que Dios tiene un juicio. La Biblia enseña que todos comparecerán ante el juicio de Cristo. La Biblia enseña que cuando Cristo murió en la cruz hay cosas todavía por completar. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Punto. El apóstol Pablo dice, la muerte de Cristo en el Calvario es una muerte que da absoluto perdón y expiación para el pecado confesado. O sea, esta idea de que Cristo murió en la cruz y ya todo resuelto, yo no creo que sea tanto un concepto bíblico. Cuidado de que estemos acusando a los adventistas de ser herejes cuando posiblemente los herejes podríamos estar siendo nosotros. Finalmente podemos concluir que las acusaciones de la iglesia como una secta realmente no tienen demasiado asidero. No es que no haya razones para que alguien pueda plantear o describirnos como una secta. Sin embargo, los argumentos pueden ser respondidos de forma lógica, de forma consistente. Me parece que muchos de los que acusan a la iglesia de ser una secta tienen conceptos que a veces son producto de un malentendido, de ideas que quizás no tiene la iglesia en sí, pero tienen hermanos en particular, al menos hoy en día. Yo espero que este video haya sido de bendición para ti. Si así lo ha sido, no te olvides darle like, suscríbete, compártelo con alguien y déjanos un comentario, que nos encanta en las reacciones que tienes de nuestros videos. Así que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.